Debido a la buena recibida que han tenido videos como los de La Ley y el Orden, e inspirado por varios comentarios, pensé en ampliar la sección a otras series, con momentos o incluso episodios enteros, que destacan por ser difíciles de ver. La siguiente lista no está creada con un orden específico, y está compuesta por varios tipos de horrores, desde la violencia más explícita, hasta, incluso, la más sutil. Está claro que el video estará plagado de spoilers, así que les recomiendo ir a la descripción para poder ver los tiempos y así puedan saltar las partes que no quieran ver. Y recuerden dejar su me gusta, que es algo indispensable para que le vaya bien a mi trabajo. Si tienen sugerencias de otras escenas o capítulos, ya saben que pueden dejarlas en los comentarios. Empecemos. Esta escena ocurre en el 8º episodio de la 4ª temporada de Game of Thrones, titulado La montaña y la serpiente. Este momento es, probablemente, uno de los giros más crueles y perturbadores de toda la serie, no solo por la violencia visual, sino por la falsa esperanza que nos vende hasta el último segundo. Oberyn se presenta como el campeón de Tyrion Lannister para enfrentarse a Ser Gregor Clegane, la montaña, pero para él, esto no es solo un trabajo. Es una ejecución personal. Busca que el gigante confiese el abuso y el asesinato de su hermana, Elia Martell. Durante casi toda la pelea, la superioridad de Oberyn es absoluta. Su agilidad y su lanza envenenada logran lo que parecía imposible, derribar a la bestia y dejarla a su merced. Sin embargo, su error es el más humano y fatal de todos: la necesidad de justicia emocional por encima de la supervivencia. En lugar de asestar el golpe de gracia, se queda de pie sobre un enemigo que cree derrotado, exigiéndole una confesión a gritos. Ese segundo de arrogancia y dolor es aprovechado por Clegane, quien lo derriba con un último aliento de fuerza bruta. Lo que sigue es una secuencia de una brutalidad difícil de procesar. La montaña le saca los ojos con los pulgares y termina aplastando su cráneo con las manos, el cual explota como un melón. Es de los recordatorios más crudos de la serie de que, en Westeros, tener la razón o ser el mejor guerrero, no sirve de nada, si dejas que tus sentimientos dicten tus movimientos en el campo de batalla. True Detective es un drama policial que se sumerge en los sitios más sucios y lúgubres de Luisiana a través de 2 líneas temporales. Es una de mis series favoritas y me gustaría que la vieran, por lo tanto no daré tantos spoilers. La historia sigue a los detectives Rost Cole y Marty Hart, mientras investigan el asesinato de una mujer encontrada en una escena ritual llena de simbolismos extraños. Aquello que comienza como la búsqueda de un asesino serial, pronto se transforma en una obsesión de décadas que desentierra conspiraciones, fanatismo religioso y una red de corrupción mucho más profunda de lo que imaginaban. En el 7º episodio de la primera temporada, titulado Después de que te fuiste, nos situamos en el año 2012. Han pasado 17 años desde el caso original de Dora Lange y 10 años desde que los detectives Rust y Marty dejaron de hablarse tras una violenta pelea. Rost, que ha pasado años obsesionado y trabajando en las sombras, logra convencer a Marty de reunirse en su unidad de almacenamiento. Allí, Rost le revela que el caso que creyeron cerrar en 1995 era solo la punta del iceberg de una red de conspiración, abusos y asesinatos rituales vinculados a una poderosa familia en el estado, los Totel. El momento cumbre y de los más recordados de este encuentro ocurre cuando Rost presenta una cinta de video VHS, que recuperó ilegalmente de una caja fuerte perteneciente al fallecido reverendo Billy Lee Totel. Mientras Marty observa el televisor, la cámara se mantiene fija en su rostro, permitiendo que el espectador experimente el horror solo a través de su transformación gestual y los perturbadores sonidos que emanan del aparato, y una que otra imagen que te permiten ver por unos segundos. Y es que el video muestra el sacrificio ritual de una niña, llevado a cabo por una secta elitista. Este descubrimiento termina por quebrar la última resistencia de Marty, quien al ver la evidencia física de una maldad tan institucionalizada, comprende que el sistema al que sirvió durante años es incapaz de hacer justicia. Se ve obligado a abandonar su retiro y su escepticismo para aceptar una alianza definitiva con Rost, para hacer algo que ocurre en el siguiente y último episodio de esa temporada.
Aquí no estamos ante una serie de terror convencional, sino ante una reconstrucción histórica que utiliza la tensión y la frialdad para transmitir el horror de cuando se juntan la idiotez burocrática y política, y la radiación. La serie se apoya en una atmósfera opresiva y un realismo que te hace sentir que la tragedia es algo que está ocurriendo en tiempo real frente a tus ojos. En el tercer episodio de Chernobyl presenciamos el final de Vasily Ignatenko, uno de los bomberos que estuvo en la primera línea de fuego. Lo que vemos es la representación más fiel y aterradora del síndrome de radiación aguda. No es una muerte limpia ni rápida, es una descomposición celular en vida. Vasily aparece en una cama de hospital, aislado por plásticos, mientras su cuerpo literalmente se deshace porque la radiación ha destruido su capacidad de regenerar tejidos. Su piel se desprende a pedazos, sus órganos se licúan y su aspecto termina siendo el de una masa de tejido negro y expuesto que ya no conserva rasgos humanos. También es inquietante ver a su esposa embarazada tratando de consolarlo mientras los médicos le prohíben tocarlo porque el propio cuerpo de Vasily es ahora una fuente de energía letal. Sin duda una de las imágenes más desoladoras y gráficamente horribles que ha dado la televisión. Por cierto, mientras buscaba la escena descubrí que hay imágenes del Vasily real en este estado. Les recomiendo discreción si van a buscarlas. The Boys es, posiblemente, la serie de superhéroes más salvaje y desagradable que se ha hecho nunca. Aquí los héroes no son íconos ejemplares, sino personas narcisistas y retorcidas que usan sus poderes para satisfacer sus vicios horribles. Es una historia cargada de una violencia gráfica tan extrema que, en muchas ocasiones, cruza la línea de lo asqueroso solo para incomodar al espectador. Algo por lo que a veces pienso que esta serie solo aporta shock value. Un ejemplo perfecto de esto ocurre en el primer episodio de la tercera temporada, con el personaje de Termita. Este individuo tiene el poder de encogerse a voluntad y, durante una fiesta llena de excesos, decide usar su habilidad para llevar un encuentro íntimo con su pareja a un nivel perturbador y literal. La escena muestra a Termita reduciendo su tamaño para entrar en el cuerpo de su compañero a través de la uretra. Mientras se encuentra en el interior, lo que parece una situación bajo control, cambia a algo catastrófico por un detalle absurdo. Termita sufre un ataque de estornudos provocado por el consumo de sustancias. Si esto ya de por sí era bizarro e incómodo de ver, lo que sigue es una de las muertes más viscerales de la televisión reciente. Cuando estornuda Termita, pierde el control de su poder y recupera su tamaño normal de forma instantánea mientras sigue dentro del cuerpo de su pareja. El resultado es una explosión interna de carne y hueso que destruye al hombre desde adentro, dejando a Termita aturdido y cubierto de restos biológicos en medio de una carnicería. Es una secuencia que resume la filosofía de la serie. Demostrar que, cuando el poder cae en manos de gente irresponsable, incluso un simple fetiche raro y una estupidez como un simple estornudo puede terminar en una tragedia sangrienta y grotesca. Nitak es una serie muy turbia sobre dos cirujanos plásticos en Miami, que tienen unas vidas en absoluto convulsas y se topan con gente que está todavía peor de la cabeza que ellos. En el 11º episodio de la tercera temporada, titulado Abby Mays, la serie se aleja un poco de los quirófanos para explorar la crueldad de uno de sus personajes. Christian Troy, uno de los protagonistas, y que es un mujeriego misógino, tras ser abandonado en el altar por su novia, Kimber, se encuentra en un estado de desprecio absoluto hacia sí mismo y hacia el concepto de belleza, un vacío que decide proyectar sobre una de sus pacientes más vulnerables. Abby Mays llega a la clínica con una autoestima devastada, buscando en la cirugía plástica una validación que el mundo le ha negado. En lugar de encontrar a un profesional, se topa con un Christian cínico que, lejos de ayudarla, disecciona cada uno de sus defectos con completa frialdad, sugiriendo que su rostro es, en pocas palabras, irreparable. La relación entre ambos cruza todos los límites cuando Abby, en un intento desesperado por sentir algún tipo de conexión o deseo, busca a Christian fuera de la consulta. La escena definitiva ocurre en el apartamento de Troy y es una de las más difíciles de digerir de toda la serie. De hecho suele aparecer en listas de momentos oscuros en la historia de la televisión. Siendo un completo sádico, Christian le entrega una bolsa de papel con 2 agujeros para los ojos y le exige que se la ponga para poder tener relaciones con ella.
Pero no es solo el objeto y la sugerencia en sí, sino la sumisión de Ari. Ella acepta la bolsa, aceptando también la premisa de que su propia cara es una ofensa que debe ser ocultada. Ella se siente destruida luego del acto. Se puede ver por su expresión. Pero lo más triste es que al final del episodio, va al consultorio de Chloe y le dice que descubrió que es masoquista y aquello la excitaba, así que se ofrece para ser humillada y degradada. Y Christian, que la está pasando todavía muy mal por el abandono, acepta, aunque se nota que incluso él se odia por ello. Expedientes Secretos X, es la serie que definió el misterio en los años 90, siguiendo a los agentes Mulder y Scully en su búsqueda de la verdad tras fenómenos paranormales y conspiraciones del gobierno. Sin embargo, en el segundo episodio de su cuarta temporada, titulado Home, la serie dejó de lado a los extraterrestres para enfrentarse a un horror mucho más terrenal y retorcido: la endogamia y la maldad humana. La trama nos lleva a un pequeño y tranquilo pueblo de Pensilvania donde aparece el cuerpo de un bebé con graves malformaciones genéticas enterrado en un campo de béisbol. La investigación conduce a los agentes hacia la casa de los Peacock, una familia de 3 hermanos que vive aislada en una granja sin electricidad ni agua corriente, manteniendo costumbres que parecen haberse detenido más de un siglo antes. Me fue difícil elegir una sola escena turbia en todo el capítulo. Pero algunas de ellas son: el inicio, en el que los hermanos entierran a un bebé vivo en la tierra. La emboscada nocturna al sheriff local, quien intenta intervenir y en venganza, los hermanos Peacock atacan su hogar con una brutalidad primitiva al ritmo de una canción alegre y nostálgica. Y claro, la revelación casi al final, cuando los agentes registran la granja y descubren a la madre de los hermanos. Una mujer que carece de extremidades, oculta sobre una tabla con ruedas debajo de una cama, y que ha sido mantenida con vida durante décadas solo para continuar con el linaje familiar a través del incesto. Aunque te he contado estas partes, te recomiendo verlo ya que, a pesar de lo espeluznante que suena, es bastante entretenido. Yo solo fui fan de esta serie cuando era niño y la pasaban en Canal 5. Luego ya no la vi, pero por gente conocida y estar 24/7 en internet me enteré de algunas cosas. The Walking Dead es una serie de supervivencia donde el verdadero horror no son los muertos, sino la brutalidad de los vivos. Uno de los puntos de quiebre ocurre al inicio de la 7ª temporada, cuando el grupo de Rick es capturado y sometido por Negan, un líder despiadado que decide ejecutar a 2 de ellos para imponer su autoridad. La escena es una de las más gráficas y traumáticas de la televisión. Usando un bate con púas llamado Lucille, Negan asesinó primero a Abraham, ante la mirada de sus compañeros. Sin embargo, el momento más duro llega segundos después cuando, tras una represalia, Negan descarga su bate sobre Glenn. La crudeza visual de la escena, mostrando a un personaje tan querido con el rostro desfigurado y agonizando frente a su esposa, eliminó cualquier rastro de esperanza en la serie, dejando claro que nadie está a salvo y que la violencia, a partir de ese entonces, no tendría límites. Repito, a la fecha ya no me gusta esta serie, de hecho en retrospectiva se me hace muy aburrida. Pero tiene el mérito de ser uno de los programas más violentos y sangrientos de la historia. Hannibal es una serie maravillosa, en eso podemos estar de acuerdo. Pero eso no quita que tenga algunas de las escenas más bestiales, violentas y desagradables de la historia de la TV. Este programa se centra en la relación entre el perfilador criminal Will Graham y el refinado psiquiatra y caníbal encubierto, el Dr. Hannibal Lecter. Y a diferencia de otros thrillers policiales, esta obra visualiza el crimen como una forma de arte, haciendo que hasta lo más horrible tenga algo de elegancia. Al inicio del segundo episodio de la 2ª temporada, titulado Sakizuki, la serie presenta una de sus composiciones más macabras: el mural humano. Tras el hallazgo de varios cuerpos preservados en un silo en el episodio anterior, la cámara nos revela la magnitud completa de la obra del asesino.
Se trata de decenas de cuerpos desnudos, minuciosamente barnizados y cosidos entre sí, dispuestos en una forma circular concéntrica que, vista desde las alturas, emula la forma de un ojo humano gigante mirando hacia el cielo. Lo que vuelve a esta escena verdaderamente perturbadora es el nivel de detalle y la lógica del asesino, quien buscaba crear una paleta de colores utilizando los distintos tonos de piel de sus víctimas. El momento más horroroso es cuando uno de los hombres, que se creía muerto y forma parte integral de la estructura, recupera la conciencia. Al intentar liberarse, la cámara muestra de forma cruda cómo su piel se desgarra al estar cosida a los cuerpos inertes que lo rodean, quedando despellejado aunque logrando huir. Eso hasta que el asesino lo descubre y lo persigue, haciéndolo caer por un acantilado donde muere. Sons of Anarchy es una serie que nos mete de lleno en el mundo de un club de motociclistas en California. Trata sobre la lealtad, la familia y cómo la ambición termina corrompiendo cualquier rastro de humanidad. Es Hamlet con motos y mucha testosterona. Por lo tanto, su estilo es bastante violento. Por ejemplo, en uno de los primeros episodios, a un antiguo miembro que ya no es bienvenido le quitan un tatuaje del club quemándole la espalda. Pero quise hablar de una escena que, a mi parecer, es mucho más fuerte y triste, y vaya que este show las tiene. En el primer episodio de la 5ª temporada, presenciamos una escena que para muchos marcó un antes y un después en la serie. El contexto es una venganza directa. Tip Traeger, vicepresidente y sargento de armas del club, en un intento de asesinato fallido, durante una persecución, termina matando accidentalmente a la hija de Damon Pope, un gángster muy influyente y peligroso. La respuesta de Pope no fue ir tras Tig, sino tras lo que él más amaba. Lo que vemos es a Tig encadenado, obligado a mirar hacia un pozo de basura donde se encuentra su hija, Dawn. Tras rociarle gasolina, Pope arroja un cigarrillo y la quema viva para horror de su padre. Lo que hace que esto sea el doble de perturbador es el diseño de sonido. Los gritos de la chica mientras el fuego sube y los llantos desgarradores de su padre crean una gran impotencia que te deja el estómago revuelto. Por desgracia, este no sería el fin de la venganza de Pope hacia el club, pero de eso hablaremos después. Esta serie fue un fenómeno mundial por tratar temas como el acoso escolar, el abuso y la salud mental, centrándose en las cintas que dejó Hannah Baker antes de quitarse la vida. No he visto este programa, pero estuve muy al tanto del revuelo que causó y conozco lo suficiente como para al menos incluir esta parte. En el cierre de la primera temporada, se incluyó originalmente una secuencia que mostraba el suicidio de Hannah de una manera casi insoportable por su nivel de detalle. Eran casi 3 minutos de metraje donde la veíamos entrar a la bañera y proceder a cortarse las venas con un realismo que rozaba lo documental. Podías ver el corte preciso, la sangre tiñendo el agua y el sufrimiento físico real de una chica perdiendo la vida en soledad. Fue tan explícita que Netflix, años después y tras una oleada de críticas de especialistas en salud mental que temían un efecto de imitación, decidió censurarla y editarla para eliminar el momento del corte. Para mí, lo más demoledor no es solo la parte visual, sino el grito de su madre al entrar al baño y encontrarla. Ese dolor maternal, sumado a la imagen de Hannah sin vida en una bañera roja, creó una de las experiencias más traumáticas y divisivas que se han visto en una serie orientada al público joven. Una vez hice un video sobre esta serie, pero tuve que eliminarlo. Aún así, siempre que pueda volveré a recomendarla. Esta antología se dedica a explorar el lado más oscuro del progreso tecnológico, presentándonos escenarios donde nuestras herramientas se convierten en nuestras peores pesadillas. Su enfoque suele ser psicológico y existencial, dejándote con una sensación de vacío mucho después de que terminan los créditos. El especial White Christmas, su episodio especial navideño, nos regala un final que redefine lo que significa la tortura. En este universo existen las cookies, copias digitales de la conciencia humana que pueden ser manipuladas a voluntad. Al final del episodio, las autoridades deciden castigar a una de estas conciencias dejando su simulador encendido durante las vacaciones, pero alterando la percepción del tiempo.
Mientras en el mundo real pasan solo unos días, para el hombre dentro del aparato el tiempo se estira tanto que 1000 años pasan en un solo minuto. Algo triste es que uno puede llegar a empatizar con este personaje, y además, el que se encuentra encerrado es la conciencia personificada, el ser humano está encerrado en una celda de verdad. Por lo que también se percibe como si estuvieran castigando a alguien inocente. La imagen final es escalofriante. El avatar se queda atrapado en una cocina pequeña, con una canción navideña sonando en un bucle infinito, sabiendo que pasará millones de años en soledad absoluta antes de que alguien apague el sistema. Esa idea de una mente consciente condenada a una eternidad de soledad en un espacio reducido es, a mi parecer, el concepto más aterrador y cruel que ha parido la ciencia ficción en los últimos años. Díganme qué les pareció, si ya conocían alguna de estas series o si alguna les llamó la atención. Reitero, si se les ocurren más, pónganlas en los comentarios y tal vez haya una segunda parte. Recuerden también suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Adiós.